Buenas tardes y bienvenidos a su emisora Radio Escondida. En esta oportunidad estamos en su programa radial En Tertulia con los maestrantes en educación, quienes son Humberto Loaiza Carmona, Sara Lucía Hernández y Didier Franco. En este punto cabe resaltar que esto es un resultado del arduo trabajo que hacen los docentes a nivel educativo y periodístico en las zonas más alejadas de Antioquia, como lo son Nariño, Cañas Gordas y Zaragoza, zonas de posconflicto, lo cual nos permite evidenciar una realidad desde las diferentes zonas del territorio antioqueño y las que son como más alejadas. Además del meticuloso seguimiento documental al tema, donde después de varios días de trabajo de campo podemos compartir este documental con todos ustedes, nuestros queridos oyentes de su emisora Radio Escondida. Sin más preámbulos, el tema del día de hoy, por petición y sondeo hecho en el programa anterior, se trata de la resignificación de la educación y la idealización de ciudades del futuro, donde a través del trabajo periodístico e investigativo se puede llegar a rescatar estos diferentes aportes, a lo cual debemos el proceso de transformación que han tenido las ciudades hasta el día de hoy y lo que espera lograr en un futuro, tomando como grandes aportes los que deja Manuel Castel en el capítulo 2, La ciudad en sistema. Entonces, Castel invita a tomar lo urbano desde un objeto múltiple, natural y cultural, mientras que en la escuela de Chicago, Castel considera el fenómeno urbano como autónomo, definiendo que la ciudad, en tanto que forma espacial específica, produce una cultura urbana, o sea, un estilo de vida que le es propia, diferenciación de los roles y de las funciones individuales, fuerte competencia social de medios sociales heterogéneos, nivel elevado de fluidez social, tendencia a la desorganización de la personalidad y al surgimiento de patologías urbanas, tales como son la agresividad, el crimen y la corrupción. Entonces Castel hace una especie de relación que tienen, digamos, las dificultades que se pueden evidenciar en las ciudades, que se da, digamos, por la influencia del medio y, digamos, esa adaptación a ese medio, lo cual nos vuelve, digamos, como animales en una selva de cemento, lo cual nos lleva a sobrevivir como podamos. Entonces, en primer lugar, este introduce lo político y los conflictos sociales en el centro de la problemática urbana, lo cual era raro en el campo de las ciencias sociales del urbano. Pero ya se comienza a hablar de la relación que tiene lo social, lo económico y lo político con la creación de una cultura urbana. Entonces, se puede precisar desde este punto de vista, el marxismo ni siquiera puede pensar en la existencia de movimientos sociales como una acción colectiva portadora de proyectos. Se entiende esta ideología marxista como esas políticas de que todos tienen los mismos bienes y tienen derecho a lo mismo. O sea, nadie está por encima de nadie. Todo el mundo, digamos, posee los mismos bienes, posee los mismos derechos y las mismas obligaciones como ciudadanos y que convivimos, digamos, los cuales convivimos, digamos, en una misma sociedad, en una misma cultura urbana o de ciudad, lo cual se comienza a ver. Pero entonces él estaba fascinado por la problemática de la ciudad dual y
dualizada la coexistencia de sus culturas en Chicago, entre la opulencia y la pobreza. Ese trabajo sigue siendo un modelo para comprender la separación espacial y cultural de las categorías sociales y la ausencia de comunicación entre las dos. Entonces, un claro ejemplo es esto. Desde ahí se comienza a ver que, digamos, la sociedad nos estaba excluyendo, más no excluyendo, nos estaba delimitando, donde en un lado estaba la clase opulenta, o sea, la clase rica, los gobernantes, la clase, digamos, que manejaban la economía, y en otro lado estaba la clase trabajadora, los cuales estaban, y ya desde ahí estaban siendo señalados que pertenecían a una de esas dos clases sociales. Las tesis culturalísticas de la Escuela de Chicago que marcaron el pensamiento y los estudios urbanos eran para mí una ideología pura, es decir, que las personas cambian de valores y de comportamiento porque evolucionan en un contexto rural o urbano. Simplifica de manera extraordinaria la formación de los valores y las conductas y retorna a un determinismo primitivo de la cultura o de la naturaleza. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros, por pertenecer a un sitio en específico, sea urbano o rural, estamos supeditados, digamos, a coger esa cultura y, digamos, a tener, digamos, a coger esa cultura por encima de lo que nosotros deseamos o los principios que nosotros tengamos como personas de una sociedad. Por otro lado, vemos que durante 20 años, pero hoy en día se ha estancado ampliamente, con excepción de África, donde el auge de su desarrollo continúa, pero no solo a causa del capitalismo, sino más bien a causa de la dominación de los aparatos del Estado sobre su propio pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio Estado... Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el mismo Estado se ha olvidado de gobernar y solo se ha limitado a sacar, digamos, provecho de su poder que tienen en el momento y de acoger, digamos, a los amigos, a los más allegados, digamos, a estas familias que están gobernando dichos países. Entonces están en ese anillo de confort y entonces han llegado a tal medida que los pueblos se han cansado de tanta desgobernación, tanto desgobierno, tanto olvido, y entonces les han tocado salir a las calles a reclamar sus derechos que por ley los tienen. Eso es por un lado. Por otro lado, en Francia, la urbanización al estilo americano con privatización de los espacios como amplitud. Esta observación nos muestra que se debe mantener el tema de la segregación, mostrando su anclaje en la estructura social, pero también se deben de ser capaz de explicar las variaciones de su fenómeno en el tiempo y en el espacio. Entonces ya vemos, digamos, una como les dijera, una transformación de las diferentes formas de ver lo urbano y lo rural. Una gran pregunta que nos acogía, digamos, a nuestro equipo periodístico era a través del estudio o del rastreo documental que se vivió, mirando lo que se tenía antes, lo que se tiene ahora y lo que se va a tener, se podría idealizar las ciudades del futuro. Entonces, ¿qué pueden tener estas ciudades del futuro? Las principales características pueden ser
unas ciudades que nos dejen gobernar por las personas que tienen el poder, de manipular los medios de comunicación, que tienen el poder de dar una imagen falsa a la que realmente es. Entonces, ciudades del futuro con sostenibilidad y autosuficiencia. El ciclo de vida de la energía y la materia prima que llega a las ciudades debe ser lineal, es decir, provienen del exterior como energía y productos y se convierten en residuos y emisiones. Entonces, este contexto de consumismo y de vivir de las energías no renovables va a tener que cambiar en la ciudad del futuro, porque tendremos que comenzar a vivir, a pensar y a idealizar, a mirar una ciudad en la cual la energía sea renovable y la cual nosotros la podamos producir para así no depender de ninguna potencia, las cuales van a tener, digamos, la capacidad de obtener esas energías o esos productos. Ciudades más inteligentes, pero en especial más humanas. En este momento, el auge de las tecnologías de la comunicación, estamos viendo que tenemos todo a la mano. Desde un celular podemos manipular y inmediatamente buscar información, tener información a la mano, pero nos estamos olvidando de ser humanos. Como lo vemos con el ciberbullying y como, digamos, con muchas más problemáticas que nos acogen en este momento. Entonces, una ciudad inteligente creada desde cero carece de algo. Una ciudad inteligente tiene que forzar su identidad, pensar en las personas que la habitan, estar viva y siempre en constante adaptación. Debemos ser más inteligentes y tecnológicos en nuestras ciudades. Sí, pero también más humanos. Entonces nos estamos olvidando de lo que realmente es importante y lo que nos diferencia de los animales, es ser humanos. Una ciudad con muchos avances tecnológicos, sí, no lo podemos negar porque es como ir contra la corriente, no podemos negar las facilidades, las comodidades, pero siempre de la mano de no olvidar y de rescatar la humanidad que nos debe caracterizar. Ciudades inteligentes donde todo lo tengamos a la mano, pero siempre creo y creemos que rescatando la convivencia con el medio ambiente, como lo decíamos anteriormente. Lo educativo debe ir ligado siempre con el desarrollo cultural, económico y político de esas ciudades, pues es ahí la fundamentación de sus sujetos de educación, donde se deben establecer las bases sólidas para que la ciudad siga en la misma línea. Entonces, las cuales cuentan con bases sociales de pensamientos y jóvenes, deben de ir ligadas con el pensamiento y doctrina que se lleva. Pero bien aún, en toda sociedad se debe contar con dos posiciones en las cuales uno tiene que estar con la capacidad de adaptarse y estar de acuerdo al cambio, en seguir por la misma línea, y otros pensarán y sentir que es hora del cambio que deben de percibir para el bien común, no para el bien individual, ya que si se quieren lograr formas sustanciales de mejora y de cambio, se quiere decir que las políticas y los procesos sociales están fallando, ya que se están excluyendo a cierto tipo de población y no están entrando en ese anillo donde están siendo en su gran mayoría acogidos por las políticas públicas. Entonces, estas deberían de agrupar toda la población, sean niños, jóvenes o adultos, sin importar, digamos, el pensamiento ideológico, preferencias sexuales
o religiosos. Entonces se debe pensar en una sociedad con gran sentido educativo, resiliente y capaz de aceptar el cambio, bajo estrictos estándares educativos, donde se eduquen los colectivos y no solo algunos que por la posición económica tengan derecho a educarse. Unas políticas educativas influyentes que acojan a todas las personas que tengan deseos y sientan el deseo de prepararse, primeramente como personas íntegros capaces de convivir en sociedad, segundo, personas pensantes, inteligentes y preparadas para enfrentar una vida de retos y de cambios de paradigma, y también de poder aceptar estos cambios y de adaptación a la misma. Entonces ahora la pregunta es cómo se puede lograr por medios de infraestructura, porque digamos las capacidades humanas se pueden desarrollar, pero tienen que ir acompañadas de unas buenas infraestructuras de cuáles, de los colegios, de las escuelas, desde la educación inicial hasta la finalizando, digamos, la educación ya en un pregrado, posgrado o doctorado. Todo tipo de educandos con sus creencias, los cuales deben de ser acogidos, digamos, a estos espacios, en los cuales apoyen sus afinidades políticas, religiosas, donde puedan encontrar espacios adecuados para desarrollar sus potencialidades, cualquiera sea su afinidad. Además de algo muy importante, apoyándonos de los medios tecnológicos, eso sí, con inteligencia, de saber elegir lo bueno, lo malo y lo dudoso que encontramos en la red, y así poder escoger y clasificar la información veraz que nos sirve para no caer en el juego de gobernantes y personas de poder que manipulan los escenarios comunicativos, manipulan a toda la sociedad para seguir teniendo el poder a través de el miedo infundado y el mostrar la cara de la moneda que no tienen. Las ciudades del futuro ya debemos de estar pensando en usar energía renovable, la cual se pueda autosostener, se puedan crear en esos contextos para no perder de potencialidades, las cuales a lo último son los que van a tener la capacidad adquisitiva para obtener las últimas energías que tenga el planeta. Esto quiere decir que seamos autosostenibles y que no dependamos de otras potencias. Es así como la educación del futuro, de la mano de las ciudades, deben demostrar gran sentido de afinidad con la explotación de recursos renovables y de la mano de políticas de autosostenibilidad, como por ejemplo el que recibe la sociedad un beneficio, pero yo devuelvo dos. Si yo recibo un beneficio del medio ambiente, entonces yo voy a devolver dos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo talo un árbol para hacerme una mesa de noche, una cama, entonces lo ideal es que yo siembre dos árboles, ¿cierto? Entonces de esta manera poder tumbar esa simbología de fronteras, donde todos los seres humanos debemos de trabajar por el fin de la preservación del planeta. Escuchen bien esto, todos los seres humanos se deben de trabajar por la preservación del planeta. Entonces estas líneas de fronteras creo que van a desaparecer, porque vamos a llegar a un nivel que no va a importar ideologías políticas, fronteras, idioma, sino que se va a llegar a un momento de la supervivencia, de luchar por la supervivencia. ¿Y quiénes debemos de luchar por la supervivencia? Los seres humanos. ¿Y cómo se va a lograr eso? Cuidando que nuestro planeta, haciendo unas políticas y creando una conciencia de conservación. Entonces, todo esto va a estar influenciado del actuar correcto de los medios de comunicación, el aprovechamiento de la innovación de los avances tecnológicos, pero más que todo de volver a la humanidad resiliente, capaces de convivir juntos y de respetar el medio ambiente.
Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por su escucha. Los esperamos la próxima semana con la nueva emisión en su emisora Radio Escondido, en su programa radial En Tertulia con los Maestrantes en Educación. Chao, chao, chao. Hasta una próxima vez.